Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con Orlando Pérez aquí en el tercer coloquio internacional Patria en La Habana, Cuba. Está Orlando Pérez como uno de los expositores, pero también participantes del evento. Más de 30 países indican que están aquí. Orlando, vienes desde el Ecuador, te seguimos, trabajas en Telesur, te seguimos mucho en Centroamérica. La pregunta es, ¿cuál es tu percepción de lo que ocurre, digamos, en el Ecuador desde una perspectiva geopolítica? Directamente, se pensó que esto estaba montado. ¿Cómo se argumenta eso? La violencia, quiero decir. Mira, hay un problema real y de fondo, y es que en América Latina de la única manera que nos pueden dominar, de la única manera que nos pueden subyugar y además implantar un sistema que no es latinoamericano es con el miedo. Y para eso se han utilizado una serie de estrategias, de mecanismos, incluso de ciertos experimentos y de laboratorio que han calado y que han pegado de fondo acá en el Ecuador particularmente. Y ese tiene que ver con la instalación de un sistema militarista, policiaco, policial, para poder establecer otro tipo de mecanismos de orden económico e ideológico. Y por lo tanto lo que tiene que hacer es instalarnos del miedo, generar la necesidad de la policía, de los militares en las calles, y con eso obviamente tomar las medidas. En el Ecuador, desde el gobierno de Guillermo Lasso, eso ya se venía construyendo. Dejaron en libertad en las cárceles para que las bandas criminales actuaran, masacraran, degollaran, y eso ha generado en la psicología del ecuatoriano medio un temor para que lo que ocurre en las cárceles se pueda trasladar a las calles. Y después de eso lo que viene es el acuerdo con Estados Unidos, el darle mayor financiamiento a la policía, a las Fuerzas Armadas, y por supuesto lo ocurrido el 9 de enero, el establecimiento por primera vez en la historia del Ecuador de un conflicto armado interno. Es decir, esto es una cosa sumamente grave. Y después obviamente ya vienen las medidas económicas, se subió el IVA al 15%, se quieren eliminar los subsidios a los combustibles, una liberalización de la economía. Por lo tanto, repito, de la única manera que nos pueden subyugar ya es ahora solamente con el miedo y con estos aparatos, incluso mediáticos, que fortalecen y refuerzan esa idea de una dominación y de que la gente acepte lo que sea. Dominación subjetiva. ¿Y cómo se explica, estimado, que el hecho que el Ecuador se haya constituido en las últimas décadas en un referente de los procesos de la subjetivación del subalterno, digamos, emancipado, con el correísmo obviamente, y en cuestión de 7 años, al parecer se derrumba todo eso, por lo menos visiblemente, obviamente bajo las cenizas, hay brasas ardiendo ahí? Bueno, lo que ocurre es que efectivamente la Revolución Ciudadana constituyó una amenaza no solamente para el Ecuador y los intereses de los grupos oligárquicos, sino también se convirtió en un referente de lo que se podía hacer en América Latina. Es decir, si en Ecuador, país tan pequeño comparado con sus vecinos Colombia, Perú, Venezuela, Brasil, ese país tan pequeño pudo hacer una serie de transformaciones en el orden institucional y en el orden subjetivo, para Estados Unidos y para las oligarquías latinoamericanas era un mal ejemplo. Por lo tanto, no había cómo destruir ese trabajo, y lo que hicieron fue acudir a la traición. Lenín Moreno traicionó. Dice quizás es el peor daño que pudo haber ocurrido en el Ecuador, que es la traición de Lenín Moreno, porque eso devino en una serie de procesos que confundió a la gente, diciendo, por ejemplo, cómo es posible que Lenin, al que le puso Rafael Correa, que traicione ese proceso. Por algo debería ser, algo debe haber hecho mal. Entonces, evidentemente, por ahí ocurrió. Y el segundo factor que tiene que ver con todo esto va por el lado de una necesidad estratégica de los grupos criminales latinoamericanos, donde ven en el puerto de Guayaquil, en el Ecuador, un mecanismo de vía de salida del narcotráfico que ya no estaba ocurriendo en Colombia porque se hicieron controles. Petro llega al poder y se puede de alguna manera intentar neutralizar, y Centroamérica, que ustedes lo conocen mejor que yo, saben que perfectamente ahí hay bases militares estadounidenses que supuestamente controlan el narcotráfico. Abrieron las fronteras del Ecuador, abrieron el puerto de Guayaquil, y obviamente por ahí se consolidó un proceso criminal de mafias criminales, de narcotraficantes que han cooptado el poder político en el Ecuador. Muchas gracias. Gracias por atender a Radio Victoria, la voz de los pueblos. Estamos en el evento de tercer coloquio patrio organizado por la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba, que se realiza aquí en La Habana. Indican que hay más de 30 países presentes y obviamente se ve diversidad, se ve sobre todo ganas de debate y la gente está entusiasmada. Chao amigos.